nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento ahí en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Agradecimiento hay por este tiempo en el cual Dios va a guiarnos, Dios nos va a hablar a través de un escrito está. Estamos dando la bienvenida al hogar, a la familia. Es sagrado para el Señor el matrimonio. Y en este tiempo difícil debemos de buscar cada día la comunicación con Dios a través del culto familiar. Queremos darte la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos llevando todos los jueves el culto familiar. Y queremos en este tiempo, Sergio, consagrar la familia, el matrimonio, consagrar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la presencia sagrada del Espíritu Santo para que el Señor sea el que dirija y gobierne nuestro hogar a través de llevar un altar espiritual de adoración y de servicio en nuestro hogar, para que así tengamos ese cerco protector que solamente el Señor nos concede. Para eso tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo, para que Él sea el que dirija este ministerio de oración, que es para la familia, institución del Señor. Nos vamos a poner de rodillas, vamos a consagrar este tiempo para que el Señor nos hable, para que el Señor dirija, hermano, la familia. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, de rodillas humildemente nos postramos ante ti, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, Señor mío, nuestra rebeldía. Nos unimos en el nombre de Jesús a suplicar ante todo que perdones toda falta y todo pecado, Señor, que te he ofendido. Perdónanos. Solamente Cristo, a través, Señor, de su amor, de su sacrificio que hizo en la cruz por nosotros, reconociendo el poder de Cristo, venimos a suplicar por sus méritos sagrados el perdón de nuestras faltas. Como Padre, Señor, fallamos. Como Padre, Señor, necesitamos sabiduría, necesitamos la gracia que tú nos des para llevar una casa, un hogar, conforme a tu voluntad. Te rogamos ante todo, Señor, que como padres seamos luz y bendición en nuestro hogar, que el ejemplo y lo que enseñamos es lo que va
hacer de nuestro hogar edificar. Pero si llevamos malas actitudes, nuestro hogar no estará edificado. Señor, aquí de rodillas te pedimos que nos perdones y que la sangre sagrada de Cristo nos cubra. Te ruego humildemente, Hijo de Dios, que a través de tu santa palabra tú instruyas, dirijas, edifiques familias y da gracia en esta hora, Señor, que tú nos vas a hablar a través de tu palabra. Por favor, te pido por las familias, te pido por los matrimonios, te pido por los hogares, sobre todo, Señor, los que están divididos, los que el enemigo, Señor mío, ha roto. Te pido por esas familias. Oramos ante todo y rogamos que la gracia de tu Santo Espíritu se derrame, Señor, en fortaleza espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos llevando en este día a la familia y estamos suplicando al Señor que Dios dé gracia, hermano querido. Queremos poner la base del ministerio del culto familiar, la palabra de Dios que está en el libro de Filipenses 2:12. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Aquí nos muestra, hermanos, el valor, hermano, de cuidar lo que Dios nos ha dado. Ese valor sagrado, hermano, que muchas veces lo tomamos con indiferencia, debemos de valorar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y es nuestra salvación. Por eso, hermano querido, debemos de llevar el hogar, debemos de instruir a nuestros niños a la presencia de Dios para que a través de estar instruidos en sus manos, ahí es a donde se forman hombres y mujeres de bien. A través de la enseñanza que se dé en el hogar, por eso tenemos en este día que pedir la dirección del Espíritu Santo, que Él nos dirija y nos guíe. En el libro de Filipenses 2:12, la palabra de Dios nos habla, hermano querido, acerca de la instrucción que el Señor nos da. Vamos a pedir al Señor que Dios dé gracia en lo que se va a llamar el tema valoremos lo que tenemos. Las cosas que muchas veces en nuestro hogar hay, se valoran más las cosas materiales que el valor de lo que Dios hizo por nosotros. Va a hablar en este día el tema valoremos lo que tenemos y vamos a poner la base del ministerio de oración que está en el libro de Filipenses 2:12. El libro de Filipenses, querido hermano, nos va a hablar lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Querido hermano, aquí Dios nos habla, que debemos de cuidar, hermano, ese valor que Cristo dio por cada uno de nosotros. Muchas veces, hermano, se descuida lo que Dios nos dio, lo que le costó a Él, un precio sagrado, y no lo valoramos. Pidamos que en este día de lo que Dios nos va a hablar es que cuidemos y valoremos lo que tenemos. El matrimonio, querido hermano, es sagrado para Dios. Los hijos son sagrados para Dios. La familia, hermanos, es una institución divina que Dios ama y el enemigo está, hermano, dividiendo familias, destruyendo hogares. Pero en este día pidamos que edifique el Señor la familia a través de invitarlo a Él, a tu hogar, para que edifique esa casa, porque el Señor, si no la edifica, en vano humanamente tú debes de construirla. Por eso en este día el tema valoremos lo que tenemos. Y es de lo que vamos a hablar, querido hermano, cómo a través de citas bíblicas, de personajes bíblicos, Dios nos va mostrando, hermanos, los pasos que debemos de dar y cada situación que se vive, Dios le está respaldando en su palabra cuando hay obediencia a sus principios. Así es. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos recomienda, nos exhorta, nos enfatiza que lo primero que debemos de cuidar es nuestra salvación. El apóstol Pablo daba ese mensaje a la iglesia, al pueblo de Dios, y les decía que su primera ocupación, su primera preocupación era por la salvación que ellos habían obtenido como un don gratuito de Dios. Esta salvación, hermanos, tuvo un precio. Y el precio, hermanos, fue pagado con sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Es por ello que el apóstol enfatiza mucho, hermanos, que
tenemos que cuidar de nuestra salvación. Nuestra salvación, hermanos, no está garantizada. Dios nos la da como un regalo, pero también tenemos que someternos a la obediencia. Tenemos que cuidar esa salvación, porque si la descuidamos, la salvación se puede perder, pero no porque Dios la quite, sino porque el hombre se aleja de las cosas de Dios y puede perder la salvación que nos van a llevar a la vida eterna. Es por eso, hermanos, que tenemos que hacer una reflexión de que muchas veces no valoramos lo que tenemos y cuando las perdemos nos damos cuenta de su gran valor. ¿Te has detenido a pensar en los privilegios que Dios nos ha dado? Podemos respirar y no nos cuesta. Tienes un hogar donde descansar porque Dios lo proveyó. Tienes una familia que amar. Tienes una mesa donde comer y muchas otras cosas que Dios nos ha dado. Y la pregunta sería eso, ¿valoramos lo que Dios nos da? ¿O pensamos egoístamente que por nuestro esfuerzo las tenemos? No caigamos, hermanos, en las mentiras del adversario, puesto que todo lo que tenemos, hermanos, no nos pertenece. Es un don gratuito de Dios. Y sobre todo, hermanos, los que estamos en la fe, debemos de valorar las cosas espirituales. Y todo gracias a la providencia de Dios, que las dejó registradas en este santo libro para que podamos apreciar de su don, que es gratuito, hermanos, para todo aquel que lo desea. Es por eso, hermanos, que en cualquier situación, sea cual sea tu condición social, física, espiritual, debemos de ser agradecidos con Dios bajo cualquier circunstancia, porque sus bendiciones, hermanos, son para todo aquel que cree en Él. Es por eso que debemos de valorar lo que tenemos hoy. El apóstol Pablo nos decía que era la salvación. Pero de ahí, hermanos, vienen muchas otras cosas que nosotros podemos valorar, porque Dios nos las ha dado. Pero también, hermanos, no debemos de desear lo que no tenemos. La misma palabra de Dios, hermanos, nos va a dar luz acerca de valorar las cosas que Dios nos da. El Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les da esta exhortación aquí en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 15, donde la Escritura dice, y les dijo, mirad y guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El no valorar lo que tenemos y desear lo que no tenemos nos hace caer en egoísmo y nos hace caer en la avaricia. Y estas son trampas del adversario. La avaricia, hermanos, es un deseo desmedido de las cosas materiales, especialmente de las cosas que no nos pertenecen. ¿Por qué? Porque tenemos la mente cauterizada y se hace una necedad para el hombre mismo el desear lo que no tiene. Es por eso, hermanos, que el corazón del hombre se endurece, su mente se entenebrece y eso nos lleva, hermanos, a desear lo que no tenemos sin valorar lo que tenemos. Aquí en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 y 8, la Escritura dice, porque nada hemos traído a este mundo, dice el apóstol, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aquí el apóstol, hermano, nos presenta cuál es la condición del hombre. ¿Por qué nos afanamos tanto por tener cosas en este mundo? La escritura es muy clara. Nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a llevar. Así que debemos de estar contentos con el sustento diario y con el abrigo que Dios nos provee. Amén. Amén.
Todo lo material, hermanos, es transitorio, es perecedero, solo durará por un tiempo, pero sin en cambio, hermanos, lo espiritual, y aquí vamos a contrastar lo que es lo material y lo espiritual. Lo espiritual, hermanos, permanece para siempre. Y lo espiritual, hermanos, puede ser el camino que a usted lo afirme en la salvación para alcanzar la vida eterna. Es por ello, hermanos, que no debemos de ser egoístas ni caer en la avaricia por vivir una vida placentera, por vivir una vida, hermanos, teniendo cosas materiales que satisfacen por un momento al hombre, pero que se van a, pero que van a a perecer. Por ello, debemos de lograr lo que es indispensable sin caer en excesos. Cuando el apóstol dice que debemos de estar contentos con lo que tenemos, no significa que debemos de ser conformistas. Dice que debemos de estar contentos, alegres, debemos de apreciar, debemos de valorar en la abundancia y en la escasez con lo que tenemos, porque Dios, hermanos, en su mente sabia, nos da lo que necesitamos, no nos da, hermanos, lo que nos va a perder. La palabra de Dios, hermanos, sigue diciendo aquí en el libro de San Marcos, en el capítulo 8 y el versículo 36, ¿cuál es la recomendación del Señor a sus discípulos y a cada uno de nosotros? San Marcos 8:36, la escritura dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahí está el énfasis, hermanos, de las cosas materiales que perecen y de las cosas espirituales que son eternas. El afanarse por tener más de lo que necesitamos es un síntoma de caer en pecado, de alejarnos de Dios, de ser idólatras y de ser ávaros. Porque muchas veces, hermanos, idolatramos las cosas materiales en lugar de darle el espacio a las cosas espirituales. Y nos alejan cada vez más de Dios. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que tenemos. Por eso estamos considerando ese tema. Valoremos lo que tenemos. Y esto no significa, como lo comentábamos, ser conformistas. Más bien significa el valorar y cuidar lo que Dios nos ha dado. Debemos de ser agradecidos con Dios por lo que tenemos. Y si lo hemos ganado de una manera honesta, aún más, hermanos, debemos de agradecerle a Dios que nos da la capacidad, las fuerzas, la inteligencia, la salud para poder esforzarnos, hermanos, y para poder suplir las necesidades básicas en nuestro hogar y en nuestra persona. Es por ello que la palabra de Dios nos advierte que no caigamos ni en avaricia ni en egoísmo. Hemos leído cómo la misma palabra de Dios nos dice que así como llegamos a este mundo desnudos, desnudos nos vamos a ir. Entonces la pregunta está, ¿por qué nos afanamos por las cosas materiales? Disfrutemos, hermanos, y seamos felices con lo que Dios nos ha dado y no deseemos lo que no tenemos, porque eso es caer en pecado y en falta. Amén. Estamos llevando el culto familiar, hermano. Estamos suplicando al Señor que en este día su gracia se derrame en esas súplicas que estás poniendo. Aquí vemos claramente, hermanos, que a través de los afanes, a través de desear más de lo que tú tienes, cuántas veces en el hogar a los hijos les das todo lo que te piden. Hay veces que los padres no pueden con esa deuda y aún, hermanos, se endeudan dándoles a los hijos lo que ellos quieren. Y estamos formando mentes egoístas, mentes, hermanos, ávaras, que todo lo que quieren se posee. Y eso, hermano, es pecado. Muchas veces en el hogar, si amas a tu hijo es porque le compras todo, porque el niño va a sentir que lo amas porque le das todo. No, hermanos, que el niño valore el amor de la madre. Ese amor que se cansa, se fatiga, se esmera por cuidar y hacer que crezca el niño en buenos caminos. Eso es lo que debemos de enseñar, que valore ese niño el esfuerzo de esa madre,
el cariño de esa madre y no que valore lo que tú le estás dando, porque así te va a decir, mami, te quiero mucho porque me diste esto, mami, me compras esto porque más te voy a querer. Y eso confunde, hermano, confunde al niño. Pidamos en este día, hermano, que nos dé la sabiduría, que nos dé la capacidad para saber dirigir un hogar. Estamos hablando, hermanos, de que no valoramos lo que tenemos. El sacrificio de Cristo que dio por cada uno de nosotros nos enseña, hermanos, que todo lo que tenemos, la familia, es de Dios. El matrimonio es sagrado. Los hijos son herencia del Señor. Pidamos en este día, hermano, que la instrucción que des en tu hogar esté basada, hermano, con la palabra de Dios. Porque muchas veces en el hogar, hermanos, se vive una, una división que no se soporta ni uno ni otro. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado lo que la palabra de Dios nos dice. A través de invitar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo para que domine, para que guíe ese padre, esa madre, para el que le capacite, para que los hijos estén protegidos. Por muy urgentes que sean tus negocios, hermano, nunca dejes de reunir a tu familia en torno del altar de Dios. Pide a los santos ángeles del Señor que cuiden tu casa. Recuerda que nuestros amados están expuestos a la tentación. Que la oración no falte, que la comunicación con el Señor no falte. La oración es el aliento del alma y es el fundamento del crecimiento espiritual. Estamos hablando, valoremos lo que tenemos. Que lo que Dios nos ha dado, hermanos, podamos entregar al Señor esas cuentas agradables para Él. Así. Porque es lo que el Señor nos pide, hermano, que se edifique la casa, que se edifique la familia. Amén. Por eso estamos llevando, hermanos, valora en este día, esposo, esposa, lo que Dios te ha dado en tu familia. No reprochemos, no estemos, hermano, ¿por qué, Señor? Sino, Señor, revela tu verdad. Dame gracia para que mi hogar esté edificado en ti. Ayúdame porque conozco tu palabra y tu palabra me menciona que tendremos un hogar bendecido por ti. Guía mis pasos y dame gracia para que mi hogar, mi familia, esté unida en el amor de Dios. Que esa oración nunca falte entre padres. Oremos juntos, padres. Esposa, esposa, ora con tu esposo. Que los padres oren con los niños. Por eso es el culto familiar, para estar edificando la casa. Amén. Amén. Así es, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que nosotros, hermanos, nos tenemos que esforzar como personas, como hijos de Dios. El Señor desea vernos prosperados. Y no es malo, hermanos, que nosotros busquemos la prosperidad, pero tenemos que balancear. Tenemos que seguir y que buscar, que esforzarnos por proveer lo necesario en nuestro hogar, pero sin caer en el egoísmo, sin caer en las cosas desmedidas que muchas veces queremos, hermanos, pero que no las necesitamos. Es por ello, hermanos, que la palabra de Dios nos dice, lo hemos leído, que debemos de estar contentos con lo que Dios nos da. Así como nos da el alimento, nos da el abrigo. Pero este estado, hermanos, de gozo, de apreciar lo que Dios nos ha dado, que es cierto, que muchas veces nos hemos esforzado por tenerlos, no quiere decir, hermanos, que no sepamos aprovechar de las cosas de Dios. Por eso la Escritura nos dice que debemos de estar contentos con lo que Dios nos da, porque no nos va a dar más de lo que necesitamos, ni nos va a dar menos de lo que también necesitamos. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 y el versículo número 5, la Escritura dice, sean pues las costumbres vuestras sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. La promesa de Dios, hermanos, está en que nunca nos va a desamparar
y nunca nos va a dejar sin la provisión. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Pero también la Escritura dice que nuestras costumbres deben de ser sin avaricias, es decir, nuestros pensamientos, nuestros deseos, hermanos, no deben de caer en avaricia. Debemos de estar contentos con lo que Dios nos provee. Tenemos que aprender, hermanos, a estar apreciando lo que Dios nos ha dado y lo que tenemos y a no codiciar lo que los demás tienen, porque lo material, hermanos, se va a perder. ¿De qué sirve, hermanos, alegrarnos con tener excesos en nuestra vida si todo eso, hermanos, va a ir al olvido? Si todo eso se va a echar a perder. Y esto es lo que dice la Escritura. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6 y el versículo 19, la Escritura dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. La acumulación de bienes materiales, hermanos, se debe al deseo de tener una seguridad en lo futuro y refleja temor e incertidumbre. Usted quiere asegurarse con posesiones, con cosas materiales, con inversiones, con un dinero que está guardado, porque tiene la seguridad para su futuro. Pero esto también refleja, hermanos, un temor e incertidumbre, porque entonces ya no toma usted la promesa de Dios que dice que Él no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Ahí es donde nosotros tenemos que mediar. Es cierto, hermano, nosotros nos tenemos que preparar para el futuro. Tenemos que dejar, hermanos, una herencia para nuestros hijos. Pero la primera herencia que debemos dejar, hermanos, no es la material. La primera herencia que debemos de dejar es la espiritual. Si usted siembra los principios cristianos en la vida de sus hijos, hermanos, es un arma fuerte para que ellos puedan desenvolverse en el futuro con su propia actitud, con su propio proceder, con las propias bases cristianas. Y el Señor, hermanos, no va a retardar su promesa, porque estamos sembrando no para el futuro, estamos sembrando para la eternidad la salvación de nuestros amados. Es cierto, hermanos, tenemos que hacer provisión para el futuro, pero tenemos, hermanos, que buscar el punto de equilibrio, donde no lleguemos al afán por tener más, sino que lleguemos, hermanos, al punto intermedio de ver por nuestra situación en el futuro, pero también, hermanos, debemos de ver por la salvación, como lo decía el apóstol Pablo. Procurad vuestra salvación con temor y temblor. Ahí es donde debemos de afianzarnos, porque lo hemos leído, que los tesoros en la tierra, hermanos, se van a corromper, se van a echar a perder, porque van a venir gentes y que van a minar, que van a hurtar lo que usted tenía. Nadie sabe, hermanos, para quién trabaja. Lo que usted hace con su esfuerzo, con su sudor, ¿cómo sabe que el día de mañana no va a venir alguien y lo va a aprovechar, se lo va a quitar? Es por ello, hermanos, que debemos de sembrar en el terreno espiritual. Aquí en San Mateo capítulo 6, el versículo 31 y 32, la Escritura nos dice, por tanto, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los inconversos, buscan todas estas cosas. Los que no conocen a Dios buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe la necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe lo que necesitamos. No nos debemos de preocupar, hermanos, por el vestir, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a tomar, porque nuestro Padre Celestial, que está al cuidado de sus hijos fieles, Amén. y aquí lo tenemos que enfatizar, hermanos, estas promesas son para los hijos que obedecen a Dios.
para aquellos que están en el proceso de conocer de las cosas de Dios, para aquellos que están dispuestos, hermanos, a sembrar en el terreno de Dios y a dejar, hermanos, de complacer su egoísmo con los placeres y las cosas de este mundo. Ya lo leímos, todo lo material, perdón, todo lo material, hermanos, se va a echar a perder. Necesitamos, hermanos, la provisión diaria, sí es cierto, pero sin caer en excesos. Dios proveerá nuestras necesidades, porque así está escrito. Los gentiles, los inconversos, hermanos, idolatran las cosas materiales, pero esto los aleja más de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Mateo capítulo 6, versículo 33, la escritura sigue diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Aquí está, hermanos, la síntesis de lo que viene hablando la escritura. Nos hace una referencia de buscar las cosas espirituales y no de afanarnos por las materiales. Nos promete la provisión de Dios, que Él va a tener cuidado de nosotros, en vestido, en sustento, en alimento, pero también nos da la promesa de que debemos de buscar primero las cosas espirituales. Y dice, y todo lo demás va a ser añadido. Se da cuenta cómo nuestra fe, cómo el honrar a Dios, cómo el respetar sus leyes, sus mandamientos, cómo el obedecer su palabra, hermanos, nos dan la provisión que Dios nos promete. Es por eso, hermanos, que el Señor nunca nos va a desamparar, nunca nos va a dejar, porque ya lo hemos leído, está escrito y es una promesa que la tomamos por fe y la ponemos en nuestra vida por obra. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por el día de mañana, siendo que el día de hoy, hermanos, trae sus propios afanes? Primero, hermanos, pongamos las cosas de Dios. Primeramente, busquemos la justicia de Dios, como lo dice la Escritura. Por eso busquemos el reino de Dios, hermanos, y la promesa se va a cumplir. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Lamentablemente, hermanos, el mundo común hace las cosas al revés, porque primero quiere las cosas materiales y después quiere buscar a Dios. Siendo, hermanos, que las cosas materiales, los placeres del mundo, todo lo que nosotros podamos tener y anhelar, nos quitan el tiempo para tener una relación con Dios. Usted se esfuerza tal vez, hermanos, por adquirir una propiedad, una casa, y usted tiene que invertir tiempo, esfuerzo para hacerlo. Tal vez lo logre, pero ¿a costa de qué? Ahí es donde debemos de buscar el equilibrio. A costa de descuidar las cosas espirituales, ya no ora, ya no estudia la palabra, tal vez ya no se congrega, tal vez trabaja los 7 días de la semana. Ahí usted le está robando el tiempo a Dios, porque no es buen administrador del tiempo que a Dios le corresponde. Usted puede lograr sus objetivos, pero tiene que buscar también la dirección de Dios. El Señor no está en contra de que nosotros progresemos. El Señor no está en contra de que nosotros tengamos una vida solvente. El Señor está en contra de que nos afanemos, de que caigamos en idolatría, en avaricia, a costa de descuidar las cosas espirituales. Y de ahí viene el comentario que hacíamos hace un momento. El descuidar las cosas espirituales, hermanos, involucra nuestro hogar, involucra la relación con nuestros hijos, con nuestra esposa o esposo. Muchas veces a los hijos no se les ve, hermanos, porque estamos todo el día en el trabajo. Muchas veces no hay la comunicación con la esposa porque estamos ocupados en el trabajo. Y todo eso, hermanos, es alejarnos de Dios. Y el adversario lo que hace es eso. O sea, ponernos la trampa, pensando que estamos haciendo algo bueno para nuestra familia, pero ¿a costa de qué? La edad de nuestros hijos, hermanos, ya no la vamos a poder disfrutar.
Si usted no disfruta en el seno familiar de la comunión entre la esposa y los hijos, por dar ese tiempo en afanarse en otras cosas, esa edad, hermanos, usted ya no la va a disfrutar. Y más adelante usted va a pensar, ¿cómo desearía yo que mis hijos fueran pequeños para haberlos atendido? Y ahí vienen, hermanos, consecuencias y todo por no apreciar de lo que Dios nos da en el momento y de estar contentos con lo que Dios nos da. Aquí en el versículo 34 de Mateo 6, la escritura sigue diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Los cristianos, hermanos, pueden vivir de ansiedad aún en medio de las circunstancias. Podemos estar en situaciones difíciles, pero estamos plenamente confiados en nuestro Creador, quien conoce el futuro. Tal vez hoy mismo, hermanos, estemos afligidos por una situación. Tal vez sea la económica. ¿Usted piensa que con las promesas que Dios nos da en su palabra nos va a dejar o se va a olvidar de nosotros? Cuando llegue el día de mañana, hermanos, los problemas que habíamos tenido que encontrar con frecuencia son imaginarios. Muchas veces, hermanos, los problemas que estamos pasando, el adversario nos engaña y nos los hace ver como imposibles de solucionar. Nos pone muchas trabas, pero ahí es donde la madurez cristiana y la confianza en las promesas de Dios, guiados por el Espíritu Santo, nos van a abrir nuestra inteligencia, nuestra mente. Tiene usted algo que afrontar, pero no tiene los recursos. Dios le va a dar la sabiduría para que usted vaya y hable. ¿Le debe usted algo a alguien y no tiene cómo solventarlo? Dios va a poner palabras en su boca para ir a hablar, arreglar y hacer un trato. Te debo, no lo niego. Te voy a pagar, no puedo hoy. Pero dame la oportunidad y te voy a ir pagando y ya hace usted el arreglo. Así es como Dios actúa, dándonos la inteligencia para poder solventar nuestras necesidades primordiales. Por eso la Escritura dice, porque el día de mañana traerá su afán. No me puedo preocupar por el mañana, hermano, sin vivir el presente. Por eso, valoremos lo que tenemos. Dios nos ha dado la salud, la inteligencia y el razonamiento. Nos ha dado, hermanos, la fortaleza espiritual para poder ir y enfrentar cualquier adversidad que podamos tener. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, la escritura, la escritura dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios tiene el control de nuestra vida, si es que nosotros lo queremos. Dios sabe, hermanos, nuestras necesidades. Dios, en los pensamientos de Dios, hermanos, está usted. No lo ha olvidado ni lo va a dejar. Por eso Él pide que tenga usted paz en su corazón, porque Él así lo desea, que no piense usted en circunstancias adversas. Tal vez sean difíciles de enfrentar, eso no lo vamos a negar, pero tenemos que estar confiando en las promesas del Señor. En el pensamiento de Dios, hermanos, siempre están sus hijos, que lo buscan en todo momento. Y aquí viene la pregunta, ¿usted busca a Dios en oración? ¿Usted busca a Dios a través de su palabra? ¿Usted se comunica con Él? Si es así, hermanos, Dios está pensando en usted. Pero si usted se aleja de Dios, hermanos, estamos a la deriva. Estamos a expensas de las corrientes de doctrinas y de las trampas del adversario que nos ponga. Por eso Dios promete en su palabra que todo va a salir bien a pesar de la adversidad. El pensamiento, hermanos, que el apóstol Pablo nos deja es de permanecer, que bajo cualquier circunstancia confiemos en el Señor. Debemos de aceptar nuestra realidad,
No nos debemos de conformar, sino valorar lo que tenemos. Por eso la misma escritura nos dice aquí en Filipenses capítulo 4 y versículo número 11. No lo digo hablando el apóstol, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. El apóstol Pablo, hermanos, había tenido momentos, situaciones, periodos de tiempo en que tenía escasez, pero también había tenido momentos y tiempos, hermanos, en que era solvente. Y eso es el reflejo de nuestra vida. Todos nosotros, hermanos, tenemos momentos o tiempos de escasez, donde por cualquier circunstancia, hermanos, no tenemos para solventar nuestras necesidades básicas. Pero también hemos tenido tiempos de abundancia. El apóstol Pablo dice, he aprendido en contentarme cualquier sea mi situación. Pablo, cuando escribió este pensamiento, hermanos, se encontraba en la prisión, se encontraba en la cárcel y por lo tanto él carecía de todo lo esencial. Por eso decía que él había aprendido a vivir en la escasez porque no tenía nada, porque estaba en prisión. Sin en cambio, él había aprendido a valorar lo que en cada momento en su experiencia cristiana se presentaba, porque confiaba plenamente en Dios y porque Dios estaba con él, porque él no dependía de las circunstancias, dependía de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Debemos de buscar a Dios, hermanos, en todo tiempo. Algunos lo hacen cuando no tienen necesidad de ellos, entonces van y le dan gracias a Dios. Y está bien. Pero cuando tienen algún tipo de problema, alguna situación, se olvidan de Dios y quieren hacer las cosas por ellos mismos. Por eso Pablo decía, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Él estaba, hermanos, en la escasez, estaba contento con lo que tenía. En la abundancia estaba contento con lo que tenía, porque Dios se lo estaba dando. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos dice que no debemos de depender de las circunstancias para estar agradecidos con Dios. Es por ello que la confianza, hermanos, la declara aquí en el siguiente versículo, en el versículo 12 de Filipenses 4, donde la escritura dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado, completo, como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, Pablo lo dice muy claro. Él sabía vivir en la humildad, en la escasez, pero también en la abundancia. ¿Por qué? Porque así había sido instruido por la palabra de Dios. Él cuando tenía, hermanos, la solvencia del alimento físico, lo comía. Pero también había tiempos en que no tenía ni para comer. Y sin en cambio tenía el agradecimiento a Dios. Dice, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Así que, hermanos, el mensaje está en que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios bajo cualquier circunstancia y valorar lo que tenemos. Amén. El apóstol Pablo se está refiriendo, hermanos, a necesidades físicas. No se está refiriendo a deficiencias espirituales. El carácter de Pablo y su crecimiento espiritual se manifestaban en toda circunstancia, porque en la abundancia y en la escasez valoraba lo que Dios permitiera que tuviera. Muchas veces, hermanos, nos es más refrescante y nos sentimos más plenos comer un plato humilde que comer, hermanos, un plato bien preparado. Porque Dios, hermanos, sabe lo que necesitamos.
Él sabe, hermanos, cuál es nuestra circunstancia y nuestra necesidad. ¿De qué nos sirve tener viandas frondosas y abundantes, hermanos, si nuestra vida espiritual está mal? ¿De qué sirve? De nada. Es por ello, hermanos, que si estamos fortalecidos en nuestra vida espiritual, así tengamos la provisión del plato más humilde, lo vamos a gozar y le vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios nos está proveyendo. Es por eso, hermanos, que estamos considerando este tema de valoremos lo que tenemos para poner las cosas espirituales, hermanos, delante de las cosas materiales. Amén. Valoremos lo que tenemos. Este día estamos hablando, hermano, del valor que se tiene cuando Dios nos entrega algo. Somos mayordomos. Al hombre lo ha puesto como centinela del hogar para cuidar lo que Dios ha entregado. Valoremos, queridos hermanos, la familia. Demos el tiempo a nuestras familias, hermano. Los afanes de este mundo muchas veces estorban la palabra de Dios. El exceso de trabajo, lo cotidiano que se lleva. Ya no ves crecer a tus hijos, ya no sabes cómo están en los estudios. Están pequeños, crecen, van a la escuela y tú nunca vistes esas edades. Nunca compartiste, hermano, el tiempo. Y eso lleva tristeza con el tiempo porque estarás añorando el tiempo de su infancia de tus hijos. Pero tristemente el afán, las comodidades que se buscan en el hogar, el enemigo ahí trabaja, queridos hermanos. Hace un momento decíamos, mejor es comer un plato sencillo, unidos, que donde hay manjares y la casa llena de comida cuando hay una división, cuando no se hablan, cuando no hay comentarios. Valoremos, hermano, el hogar, la familia, a las madres que tienen hijos pequeños, que muchas veces dejan esos niños al cuidado de manos incorrectas. Tú sabes en qué manos estás poniendo a tus pequeñitos. ¿Qué conocimiento, qué trasfondo espiritual tiene esa persona? Pero nos afanamos por el trabajo, por el horario que se tiene, por esos dos trabajos, porque no te alcanza lo que tú quieres absorber más, pero estás perdiendo, hermano, la relación con tus hijos, con tu esposo. Ahí viene la división, ahí viene la falta de amor entre padres e hijos. Valoremos, hermano, lo que Dios nos ha dado. La familia, hermano, es sagrada. El matrimonio es un regalo que el Señor nos ha dejado. Pidamos en este día, hermano, que si estamos cometiendo faltas, si Dios te está hablando, si Dios nos está hablando, hermano, a todos, porque cometemos faltas constantemente, pidamos la dirección de su Santo Espíritu. No resistamos la voz de Dios. A través de los versículos Dios nos ha hablado. En la escasez, en la abundancia, Dios nos da gracia. Llevemos, hermano, nuestro hogar. Pidamos la dirección. Si estás haciendo planes de cambiar un trabajo, si estás haciendo planes de algo que necesitas, ponlo en las manos de Dios. Que el Señor dirija. No es malo progresar. No es malo llevar una vida próspera, hermano. Malo es caer, hermano, en entre más quieres, más deseas, porque no estás conformándote con lo que tienes, quieres más. Y ahí ya se entrega un afán. Entonces tenemos que pedir al Señor su gracia para que Dios nos dé, hermano, como familia, como padres. Se está llevando los valores. Tenemos que valorar lo que tenemos. Y lo primero, hermano, es que Dios nos dé un hogar, nos dé un matrimonio. Valora tu hogar, valora tu matrimonio. Pide al Señor que te dé la dirección. Si hemos descuidado, hermano, el crecimiento de los hijos, si hemos, hermano, dejado por indiferencia las cosas en el matrimonio, pidamos al Señor que nos perdone y que nos dé la gracia de edificar esa familia, porque estamos pidiendo al Señor su gracia. Amén. Dios nos está hablando. Así es, la palabra de Dios, hermanos, nos ha mostrado cómo las cosas materiales, hermanos, por naturaleza son transitorias.
porque perecen, son pasajeras. Todo aquello, hermanos, que es material, se va a esfumar, se va a echar a perder. Pero sin en cambio las cosas espirituales, hermanos, permanecen para siempre. Aquí en 1 de Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo 7, lo leíamos, donde la Escritura nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahí está, hermanos, una alerta para todos aquellos que tienen afanes desmedidos por querer tener más de lo que necesitan. Solo durará para siempre lo espiritual. Y ahí, hermanos, es donde debemos de poner nuestro esfuerzo. Ahí, hermanos, en la siembra para la vida eterna, es donde debemos de poner toda nuestra fuerza, toda nuestra inteligencia, donde nos debemos de esforzar. No importa, hermanos, como la palabra de Dios lo decía, que estemos en la escasez, porque el Señor nos da la promesa que no nos va a desamparar ni a dejar. Entonces, hermanos, hagamos un alto en nuestra vida, reflexionemos y pongamos, hermanos, como meta la vida eterna para nosotros y para nuestros amados. Tenemos que buscar primeramente las cosas espirituales de Dios. En Mateo capítulo 6, versículo 20, la Escritura dice, mas haceos tesoros en el cielo. Ahí está la confirmación, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí en el Sermón del Monte, el Señor no prohíbe hacer tesoros, es decir, no nos prohíbe progresar. Siempre que estos tesoros, hermanos, se coloquen en el lugar que les corresponde. Es decir, administrar adecuadamente como mayordomos. El Señor no está en contra de que nosotros progresemos. El Señor nos da facultades para hacerlo, pero no debemos de caer en el afán, en la avaricia, en el egoísmo. Debemos de ser administradores de los bienes que el Señor nos da. Por eso la recomendación está en que debemos de hacernos tesoros en el cielo. Hemos leído por la palabra de Dios que tampoco tenemos que ser conformistas. Debemos de dar gracias a Dios por lo que Dios nos provee y nos da. Pero siempre, hermanos, debemos de buscar el punto de equilibrio entre esforzarnos a través de nuestro trabajo, pero también las cosas espirituales deben de ser nuestra prioridad. Ahí está el equilibrio. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 18 y 19. La Escritura dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esta es la conclusión, hermanos, del tema que venimos presentando, que debemos de poner toda nuestra atención y debemos de valorar lo que Dios nos ha dado como un regalo que costó sangre, que es la salvación. Debemos de buscar las cosas espirituales, hermanos, porque son las que nos va a dar la seguridad de la vida eterna. Debemos de esforzarnos, sí. Debemos de agradecer en cualquier situación que estemos de escasez o de abundancia también, porque la Biblia nos los ha enseñado, pero nos previene a no caer en un exceso desmedido de egoísmo y de avaricia por tener cosas que no necesitamos. Quiera Dios, hermanos, que la palabra nos haya hablado en esta oportunidad y que hagamos una reflexión, hermanos, que valoremos realmente lo que tenemos y vamos a hacer una oración de consagración para Amén. que Dios ponga en nuestro corazón el deseo, hermanos, de buscar primeramente las cosas de Dios Amén. y tener la seguridad, hermanos, que todo lo demás va a venir por añadidura, porque Dios nos lo promete. No te dejaré y no te desampararé. Vamos a Amén. orar. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra es expuesta, tu palabra ha llegado a hogares,
Tu palabra, Señor, edifica la casa. Oramos ante todo y te pedimos por los padres, te pedimos por el matrimonio, te pedimos por la familia. Amado Dios, hacemos súplicas y ruegos para que ponga, Señor, el deseo en el corazón de los padres, en la consagración. Oramos para que el Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros hogares y que tú des gracias, Señor, en el matrimonio. Oramos ante todo, suplicándote que nos perdones, que des gracia en proteger a cada uno de nuestros hijos, de nuestros nietos, de sus hogares, sus familias. Rogamos, Padre Celestial, que los guardes. Oramos ante todo por sabiduría para esas madres que llevan pequeños. Dale sabiduría a las madres. Dales gracia, Padre, a aquellos jóvenes, adolescentes. Favorece, Señor, la familia. Bendice el matrimonio que es sagrado para ti. Te pido humildemente tu bendición, Señor mío, que lo que tú nos has hablado caiga en tierra fértil y dé frutos en obediencia. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos, hermano, llevar la oración a la familia. Bendiciones y que Dios bendiga tu matrimonio, tus hijos y familia. Amén.